Él sobrepesaba más de lo que debería. La tinta aún estaba fresca, los bordes todavía afilados. Su voz resonaba en mi cabeza, las palabras que había lanzado con tanta facilidad. Fuiste mi error más grande. Presioné mi pulgar contra el papel, dejando una leve marca. Junto a mi firma, su nombre se curvaba en letras negras perfectas. No era amor. No era perdón. Era algo más silencioso. Y se quedaría con ella, cada mes. La gente solía decir que mi infancia parecía sacada de una foto perfecta. Cena a las 6. Una mesa de cocina limpia. Una madre que sonreía en las fotografías y enviaba galletas a las ventas escolares. No notaban que su sonrisa nunca me alcanzaba. Que sus ojos pasaban por encima de mí como si yo fuera una silla vacía. Nuestra casa era ordenada, predecible. El tipo de lugar donde los zapatos se alineaban junto a la puerta, las toallas se doblaban en tercios y las voces se mantenían bajas. Teníamos rutinas para todo. Panqueques los domingos. Picnics de verano en el mismo parque. Fotos de Navidad por la mañana antes de abrir los regalos. Debería haberme sentido segura. Pero para mí, era más como actuar en la obra de otra persona. Las líneas estaban escritas, los decorados perfectamente colocados, pero mi papel siempre era extra. Ella reservaba su calidez para el público. Cuando los vecinos venían, servía té en delicadas tazas de porcelana heredadas de su madre. Una de ellas, siempre la pieza central, era una taza blanca con una tenue rosa pintada en un costado y un pequeño golpe en el borde. La sostenía como si fuera preciosa, colocándola con cuidado frente a sus invitados con una sonrisa. Yo nunca bebí de ella. Nunca me la ofrecieron. Solo era para personas especiales. Pequeños detalles contaban la verdad que nunca decía. En mi 8º cumpleaños, olvidó que mi pastel tenía mal escrito mi nombre hasta que un invitado se lo señaló. Cuando obtuve la puntuación más alta de mi clase un año, asintió distraída, diciéndome que no presumiera cuando intenté contárselo a mi tía. En la mesa, si hablaba, a menudo me interrumpía para cambiar de tema. No había gritos. No había crueldad evidente. Solo la clase silenciosa, la que te hace preguntarte si existes de la misma manera que los demás. Así que aprendí a ser de bajo mantenimiento. A mantenerme al margen. A ser invisible en los momentos adecuados y complaciente en el resto. Pensaba que ese era el precio de mantener la paz, sin darme cuenta de que era solo el precio de ser tolerada. Cuando recuerdo esos años ahora, la veo de pie en la ventana de la cocina, la luz de la tarde iluminando esa taza astillada sobre la encimera. A veces la pulía, girándola con cuidado entre sus manos. Notando cada defecto, pero sin considerar nunca tirarla. Entonces no lo sabía, pero esa taza era el plano de cómo veía a las personas. Objetos para cumplir un propósito. Piezas de exhibición. Solo tratadas con cuidado si otros estaban mirando. ¿Y yo? Yo no era una pieza de exhibición. Era lo que se guarda en el armario, fuera de la vista, fuera de la mente. El patrón no era lo bastante fuerte como para notarlo al principio. Era un goteo lento, del tipo que talla la piedra con los años. Cuando era pequeña, pensaba que todas las familias eran como la nuestra. Que algunos niños simplemente no recibían la mano cálida en el hombro, el contacto visual prolongado, las bromas privadas. Pensaba que era normal ver el rostro de tu madre suavizarse para los hijos de otras personas, mientras permanecía frío para ti. Le encantaban las comparaciones. Mis primos eran naturalmente talentosos. La hija de la vecina era muy madura para su edad. Cuando llevaba a casa una pintura en la que había trabajado durante semanas, la examinaba como si leyera un recibo y luego me preguntaba si había limpiado mi habitación. Los elogios que daba a los demás eran azúcar, los míos siempre eran sal. Cuanto más crecía, más obvio se volvía. Si lograba algo, bajaba la voz y decía que no era educado hacer que los demás se sintieran mal. Si fracasaba, su tono era más alto, casi aliviado, como si confirmara lo que ya creía. El amor, me di cuenta, venía con condiciones. Y yo nunca parecía cumplirlas. Ella tenía una forma de ser generosa cuando los demás podían verlo. Si había familiares de visita, me daba un plato con una rebanada de pastel, sonriendo como si siempre me tratara así. En cuanto se iban, su voz se volvía plana, la sonrisa desaparecía. Era como si tuviera dos caras, una para el mundo, y otra para mí.
La taza de té se convirtió en mi testigo silencioso. Cada vez que teníamos invitados, era lo primero que tomaba. El borde astillado nunca la detenía, de hecho, colocaba la imperfección de tal manera que no se viera, para que pareciera perfecta. Se inclinaba, vertía el té lentamente, su voz de pronto cálida. Yo miraba desde la puerta de la cocina, con mi taza simple en las manos. A veces imaginaba cómo sería si, solo una vez, se girara y me sirviera ese té a mí. Pero ese momento nunca llegó. En cambio, me miraba de reojo, como si yo fuera solo una pared del pasillo. Hubo otras pequeñas exclusiones. Vacaciones de las que me enteraba después de que ocurrían. Secretos familiares susurrados a mis hermanos, pero no a mí. Regalos dados de parte de las dos que yo nunca había visto antes de que fueran envueltos. Era un arte, este borrado. Sin gritos, sin portazos, solo, omisión. A finales de mi adolescencia, dejé de intentarlo. Dejé de buscar su mirada. Si necesitaba algo, encontraba la forma de hacerlo yo sola. Si tenía una noticia, me la guardaba para mí. Aún así, una parte de mí seguía esperando. Esperando que algún día me mirara como miraba a sus invitados. Que me viera como veía esa taza astillada, con defectos, sí, pero aún digna de sostenerse con cuidado. No lo sabía entonces, pero llegaría el día en que diría la verdad que había estado rondando toda mi vida. Y una vez que la escuchara, dejaría de esperar para siempre. Llevaba meses ahorrando. No era mucho, solo lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento de una habitación, con pintura descascarada y un balcón que daba a la parte trasera de una tienda de comestibles. Pero era mío. El primer espacio en mi vida que era completamente mío. La invité a venir. No para demostrar nada, pero, tal vez, en algún rincón silencioso de mí, aún esperaba que lo viera y se sintiera orgullosa. Llegó envuelta en su habitual nube de perfume, sus tacones resonando contra el azulejo mientras miraba a su alrededor. Sus ojos recorrieron lentamente los muebles de segunda mano, las cortinas compradas en una tienda de segunda, la pila de platos secándose junto al fregadero. «¿Das hecho? Algo decente», dijo, la pausa entre las palabras alargándose demasiado. Dejó su bolso, alisando su falda como si se sacudiera el polvo de la visita. Le conté que había conseguido un ascenso en el trabajo, que había firmado un contrato de arrendamiento por 6 meses. Que estaba construyendo algo, poco a poco. Su mirada permaneció fija en una marca en la pared. Entonces se rió, no con calidez, sino de esa forma en que lo hacía cuando quería dejar claro que le resultabas entretenida, pero no admirable. «Nunca pensé que llegarías tan lejos», dijo, con voz casual. Y luego, como si hablara del clima. «Fuiste mi error más grande». Las palabras no dolieron de inmediato. Cayeron suavemente, como polvo, asentándose en las grietas donde había estado aferrándome. No discutí. No me estremecí. Solo la observé tomar una taza de mi encimera, no la taza astillada, por supuesto, y darle la vuelta como si buscara imperfecciones. El silencio se extendió. No el incómodo, sino el que vibra con algo no dicho. Mi respiración se volvió lenta. Mi corazón se sintió quieto. Era extraño, siempre había imaginado que un momento así me rompería. Que lloraría, gritaría, preguntaría por qué. En cambio, sentí que una especie de lucidez se instalaba en mí. Como si mi mente estuviera archivando todo. El tono de su voz. La forma en que no me miró a los ojos al decirlo. El modo en que sus labios se curvaron, no con arrepentimiento, sino con satisfacción, como si finalmente confirmara algo para sí misma. Entonces entendí que no necesitaba convencerla de mi valor. Ella había decidido hace mucho quién podía ser yo en su historia. Y ahora, yo también estaba decidiendo algo. Cuando se fue, me quedé en la puerta durante un largo momento, mirando el pasillo vacío. El aire se sentía distinto. Más silencioso. Como si algo dentro de mí hubiera cambiado, y no hubiera forma de volver atrás. ¿Alguna vez te has sentido silenciosamente apartado por tu propia familia? Comparte tu momento abajo. Después de ese día, no anuncié mi ausencia. Simplemente empecé a desaparecer. Dejé de llamar. Dejé de enviar fotos de mi vida, como solía hacerlo, medio esperando que lo notara, medio temiendo que no lo hiciera. Cuando mi teléfono vibraba, rara vez era su nombre. Y si lo era, los mensajes eran breves, logísticos.
Nunca, ¿cómo estás? Siempre, mandaste la tarjeta o no olvides el domingo. Dejé de aparecer los domingos. Dejé de deslizarme en ese papel familiar, la callada en la mesa, sonriendo en los momentos justos, riendo en las señales correctas. En su lugar, caminaba. Largas caminatas después del trabajo, a veces hasta que las farolas zumbaban sobre mi cabeza. La ciudad se veía diferente de noche, más suave, como si estuviera dispuesta a sostener mis pensamientos sin hacer preguntas. Pasaba junto a parejas en bancos, padres empujando cochecitos, escaparates iluminados con cosas que aún no podía permitirme. No me hacía sentir sola. Me hacía sentir, sin ataduras. En casa, me sentaba con las luces bajas, dejando que el zumbido del refrigerador y el leve sonido del tráfico llenaran el espacio. Comencé a notar cómo el silencio podía sentirse distinto según con quién estuvieras. Con ella, el silencio era afilado, algo que te cortaba, que te hacía consciente del espacio entre ambas. Sola, era algo completamente diferente. Era mío. De vez en cuando, pensaba en la taza de té astillada. La imaginaba en su vitrina de cristal en su casa, atrapando la luz de la mañana a través de la ventana de la cocina. Me preguntaba si alguna vez la sacaba cuando yo no estaba. Si alguna vez la giraba entre sus manos, sintiendo la pequeña imperfección que la hacía diferente de las demás. Hubo momentos en los que casi tomé el teléfono. No para reconciliarme, solo para poner a prueba si la distancia había sido registrada. Pero entonces recordaba su voz en mi apartamento, la calma segura en sus palabras, y volvía a dejar el teléfono. El silencio entre nosotras comenzó a sentirse como una habitación que yo misma había construido. Nadie más tenía la llave. Y aunque no era cálida, era segura. Aprendí a llenar mis propios días, cocinando solo para mí, cambiando los muebles de lugar cuando no podía dormir, leyendo libros que siempre había querido. Mi vida no se veía impresionante desde fuera, pero finalmente me pertenecía. Y en algún lugar, muy dentro de mí, empecé a entender. Ya no necesitaba que ella me viera. Solo necesitaba verme yo misma. Fue el cumpleaños de un primo lo que me llevó de vuelta. Me dije que iba por ellos, no por ella. La fiesta era pequeña, en el salón de mi tía, el aire espeso con olor a crema de mantequilla y café. Los niños corrían entre las piernas, las voces se mezclaban con risas, la clase de escena en la que solía estar como parte del fondo. Me estaba sirviendo una bebida en la cocina cuando escuché su voz. Venía desde más allá del umbral, suave y ensayada. Estaba hablando con una de las tías, la que nunca me había caído bien. «Oh, ya sabes cómo ha sido», dijo, con un suspiro casi teatral. «Siempre ha sido difícil. Pero yo he hecho todo por ella. Todo. No creo que se dé cuenta de cuánto he sacrificado». Su tono era ligero, casi cansado, el tipo de voz hacia la que la gente se inclina, lista para ofrecer simpatía. Me di cuenta de que no estaba diciendo eso para defenderse. Lo decía para moldear la manera en que me veían. Una historia de mártir. Mi papel en su vida reescrito como la carga que ella llevaba noblemente. Me quedé quieta, sin querer que el momento se dispersara como pájaros asustados. Entonces lo vi, en la repisa abierta justo encima de su hombro. La taza de porcelana. La misma rosa tenue en un costado, el mismo golpe en el borde. Pero esta vez, noté una fina grieta que recorría su cuerpo, tenue pero extendiéndose, como una línea de relámpago congelada en el esmalte. Quizá siempre había estado allí. O quizá era nueva. De cualquier manera, no podía dejar de mirarla. Ese objeto perfecto, exhibido para el mundo, se había estado rompiendo en silencio. Me pregunté si ella lo sabía. Si veía el defecto cada vez que la tomaba, y la giraba hacia la pared para que nadie más lo notara. Su voz volvió a elevarse, devolviéndome al momento. Solo espero que algún día entienda cuánto me debe. Las palabras se envolvieron alrededor de mí, no con ira, sino con algo definitivo. No estaban destinadas a que yo las escuchara, pero eran la verdad debajo de todas las mentiras educadas. Dejé mi vaso en silencio, sin apetito. No la enfrenté. No entré en la conversación ni corregí su versión de la historia. Simplemente dejé que se desarrollara, sabiendo que esa sería la última vez que me quedaría invisible al fondo de su guión. Esa grieta en la taza de té me había mostrado todo lo que necesitaba saber. Hay cosas que están rotas de una forma que no se puede reparar.
Y hay personas que solo saben amar cuando alguien más las está mirando. Salí de la fiesta sin despedirme. Después de la fiesta, no la vi durante semanas. No llamé. No respondí a los ocasionales mensajes que aún llevaban ese tono recortado, ensayado. En el espacio que dejó su ausencia, algo inesperado echó raíces, claridad. No del tipo que golpea como un rayo, sino del que sube como la marea, lenta y segura. Había estado trabajando en silencio durante años, volcándome en mi trabajo, ahorrando más de lo que gastaba. Al principio había sido por supervivencia, para demostrarme que podía mantenerme en pie sin apoyarme en nadie. Pero en algún momento, se convirtió en algo más. Una base. Ladrillo sobre ladrillo invisible, había construido una vida que nadie en mi familia conocía de verdad. Una tarde, un anuncio llamó mi atención. Una casa amplia a las afueras de la ciudad, con columnas blancas y ventanales enormes, el tipo de lugar que esperarías ver en una revista. No solo era hermosa, era intocable, una fortaleza de cristal y luz. No dudé. El proceso avanzó más rápido de lo que esperaba. Reuniones, firmas, transferencias. Lo mantuve todo para mí, saboreando el poder silencioso de construir algo sin su voz rondando sobre mí. Cuando los papeles finales estuvieron listos, el agente me los deslizó sobre la mesa. ¿Qué nombres irán en la hipoteca?, preguntó. Sonreí. Y el mío, dije, y uno más. No se trataba de generosidad. No se trataba de venganza como la gente la imagina, sin gritos, sin confrontaciones feas. Era, preciso. Un peso que tendría que cargar sin mi explicación. Un recordatorio mensual con su nombre impreso ordenadamente junto al mío, imposible de devolver o descartar. La imaginé sosteniendo ese sobre como sostenía la taza astillada, girándolo, evaluando el defecto, tratando de decidir si ocultarlo o reclamarlo. El pensamiento no me trajo exactamente alegría, pero me dio algo más firme, paz. Esa noche, me senté en el suelo de mi nueva sala, con cajas apiladas a mi alrededor, el eco del espacio vacío extendiéndose hacia el techo alto. Preparé té en una taza sencilla y lo bebí despacio, observando el vapor elevarse. Pensé en todas las veces que me había sentado frente a ella, esperando que me viera. Ahora, lo haría, aunque no fuera en la forma que ella esperaba. No necesitaba decirle que era su nombre el que había escrito. El papel hablaría por sí mismo. Y, por una vez, yo sería la que permaneciera en silencio. ¿Tú te habrías quedado, o también te habrías marchado en silencio? La primera factura llegó en un sobre blanco grueso, con las esquinas nítidas, su nombre impreso junto al mío en negrita. Era casi elegante en su simplicidad. Sin emoción, sin historia, solo un hecho que el mundo ahora reconocía. Estábamos atadas en piedra y papel. No tuve prisa por entregarlo. Lo dejé en mi escritorio un día entero, el peso casi vibrando contra la madera. En el silencio, imaginé su reacción. La forma en que sus cejas se levantarían y luego se fruncirían. El rápido roce de su lengua contra los dientes cuando estaba disgustada pero no quería mostrarlo. En la segunda mañana, lo deslicé dentro de un sobremanila simple. Sin nota. Sin remitente. Solo el sonido del papel acomodándose dentro. Conduje hasta su casa justo después del amanecer, cuando la calle aún estaba pálida con la luz temprana. Sus cortinas estaban cerradas, la luz del porche aún encendida. El aire olía débilmente a tierra húmeda y a noche desvanecida. Coloqué el sobre justo en el felpudo, debajo del letrero de latón bienvenida que había pulido durante años. Por un momento, me quedé allí, recordando todas las veces que me había parado en ese mismo escalón, sosteniendo algo que quería mostrarle, una boleta de calificaciones, un certificado, una carta de aceptación. Solo para que lo recibiera con una mirada distraída o un cambio de tema. Esta vez, no toqué la puerta. No esperé. Simplemente me di la vuelta y me alejé, el sonido de mis pasos alejándome cada vez más de su puerta. Conduciendo de regreso, pensé en la taza de té astillada. Como la protegía, ocultaba su imperfección, pero aún así insistía en que era lo bastante hermosa para que otros la vieran. Me pregunté si vería este sobre de la misma manera, algo que esconder, algo sobre lo que controlar la narrativa. O si se quedaría en su cocina, una pequeña e inamovible grieta en la historia que había construido sobre mí. Cuando llegué a casa, dejé las llaves sobre la encimera y preparé té en mi taza sencilla otra vez. El vapor se elevaba,
atrapando la luz de la ventana. Me di cuenta de que no me importaba qué versión de la historia contara. La verdad ya estaba escrita en el contrato, en los registros del banco, en el nombre que ahora vería mes tras mes. No era dramático. No era ruidoso. Pero era definitivo. Una especie de justicia que solo el silencio puede dar. Algunas deudas no se pueden pagar con dinero. Y algunos recordatorios no se pueden devolver. Las llamadas comenzaron 3 días después. Al principio, venían de números que no reconocía, una tía con la que no hablaba hacía años, un primo que nunca contestaba mis mensajes antes. Cada una comenzaba igual, con una voz empalagosa que escondía algo más afilado. He oído que has hecho algo interesante. Oh. Tu madre está muy molesta. No entiende por qué le harías esto. Hablaban como si fuera un acto de crueldad, no una transacción escrita en tinta y firmada ante notario. Ninguno preguntó qué me había hecho ella. Ninguno quería esa parte de la historia. Luego llegaron los mensajes de voz de ella. Su tono cambiaba en cada uno. El primero estaba cargado de incredulidad. El segundo de ira, contenida, pero con un leve quiebre en su respiración. Para el cuarto, sonaba casi suplicante, su voz más baja, más lenta, como si suavizarla pudiera borrar lo que ya estaba firmado. Y entonces llegó el mensaje de texto. Solo 7 palabras. Que estás cometiendo un error. Deshaz esto ahora. Lo miré durante mucho tiempo. La frase me llamó la atención. No, necesitamos hablar, no, ¿por qué hiciste esto? Sino una orden, como si las decisiones de mi vida aún fueran suyas para dictar. Escribí mi respuesta despacio, con el pulgar suspendido sobre la última palabra antes de enviarla. Y tú también. Después de eso, el teléfono volvió a quedarse en silencio. Pero el silencio era diferente esta vez. No era el vacío frío con el que había crecido, era un espacio que yo misma había creado, intencionalmente. Un espacio en el que ella no podía entrar a menos que yo abriera la puerta. Algunos familiares siguieron intentándolo, sus palabras pintadas con el mismo tono cuidadoso que ella usaba con los invitados. Me pintaban como desagradecida, cruel, alguien que le había dado la espalda a la familia. Pero noté que nunca usaban la palabra equivocada. Porque, en el fondo, sabían que no lo estaba. No me expliqué. No ofrecí mi versión de la historia. Dejé que creyeran lo que quisieran, porque sus creencias nunca habían sido para mí de todos modos. En el silencio, pensé de nuevo en la taza de té astillada. Todavía en su vitrina de cristal, probablemente aún girada para que la grieta quedara contra la pared. Podía fingir que no estaba allí, pero la grieta siempre existiría, justo debajo de la superficie. Algunas cosas se rompen en silencio. Algunas verdades nunca se dicen en voz alta. Pero siguen allí y no se pueden deshacer. ¿Crees que de verdad lo lamentan, o solo extrañan el beneficio? La casa se sentía diferente con la luz de la mañana. Más silenciosa, incluso con los pájaros afuera, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Caminé descalza por los suelos pulidos, mis pasos suaves contra el eco de tanto espacio vacío. La última caja estaba sobre la encimera, una que no había abierto desde que me mudé. Dentro, envuelta en papel de periódico amarillento, estaba la taza de porcelana astillada. No recordaba haberla empacado, pero ahí estaba, pequeña, frágil, intacta. La giré entre mis manos, siguiendo con el dedo la fina grieta que corría por su costado. Se veía igual que toda mi vida, un defecto oculto si la mirabas del ángulo correcto. Pero ya no sentía la punzada que solía provocar. Llevándola al patio trasero, me paré bajo la amplia sombra de un árbol viejo. El aire estaba cálido, la luz filtrándose suavemente entre las hojas. Cavé un pequeño hoyo con las manos, la tierra fresca contra mi piel. No la enterré por enojo. La enterré porque ya no pertenecía en una estantería. Porque algunas cosas, una vez que ves la verdad en ellas, ya no se pueden exhibir como antes. Cuando la tierra quedó lisa, me sacudí la suciedad de las palmas y di un paso atrás. Sin marca. Sin señal de que estuviera allí. Entré a la casa, cerrando con llave detrás de mí. El silencio me envolvió, no afilado esta vez, sino suave. No se sentía como la ausencia de algo. Se sentía como la presencia de paz. Preparé té en mi taza sencilla, dejando que el vapor subiera hasta difuminar los bordes de la habitación. En mi mente,
Escuché su voz por última vez, las palabras que me había dado como una cicatriz. Y luego, con la misma quietud, las dejé ir. Algunos legados no están destinados a heredarse. Algunos silencios es mejor dejarlos intactos.